Bendito es el Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Gloria al Señor, a su nombre. ¿Quién encontró? Dice amén. Leamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, quiero que digan todos fuerte esa pregunta. No, con autoridad. Haga de cuenta que está regañando a alguien. Eso. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Todos lean conmigo el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Levanten la Biblia. Padre, en el nombre de Jesús, habla a nuestro corazón. Yo renuncio, Señor, a mis palabras de humana sabiduría. Ven, Espíritu Santo, enséñanos, exhórtanos y restáuranos. Que en esta tarde podamos salir de esta reunión, Señor, bajo una palabra, bajo una restauración espiritual. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, y si gusta, denle un aplauso precioso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. En los minutos que tengo, yo quiero hablarles bajo un tema. Este tema, el Espíritu de Dios me lo ha dado bajo una circunstancia en la cual pasé. Y qué bueno cuando predicamos algo en la cual hemos pasado la experiencia. Fácil es predicar algo que no vivimos. Pero qué bueno es cuando el Espíritu de Dios trata con nosotros y de nuestras propias experiencias podemos hablar y predicar. El tema en esta corta reflexión o mensaje se llama así. Digan conmigo, esclavos de resultados. ¿Cómo? Esclavos de los resultados. Los traje a Primera de Samuel, capítulo 13, donde vemos el error de un hombre de Dios. Para entender este error, tenemos que irnos un poco más atrás. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8. En Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8, Samuel le da las directrices o coordenadas. Samuel sabía que Saúl tenía que enfrentar a los filisteos, una guerra. Y quiero que se enfoquen en el versículo 10, a su nombre, Primera de Samuel capítulo 10, verso 8, donde dice, léalo desde el 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales,
haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer, ¿qué? Holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, ¿cuántos días? ¿Cuántos? Está hablando Samuel con Saúl. Espérame 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. A su nombre. Samuel le dice, vayan. Había una guerra, los filisteos estaban preparados para destruir a Israel. Pero Samuel le dice, mira, te van a suceder muchas cosas, pero en la que me voy a enfatizar es esta. Le dice, mira, no haga nada hasta que yo llegue. Espéreme en 7 días. En 7 días yo llego y ofreceré holocaustos. Ustedes que leen la Biblia sabrán que Israel, antes de ir a la batalla, presentaban holocaustos a Dios. Y consultaban a Dios si Dios les dejaba pelear o no. Y cuando el profeta decía, vayan porque los he entregado en sus manos, ellos iban. Israel no se movía, cuyo dicho había en su corazón. Israel se movía de acuerdo a lo que Dios decía. Si Dios decía, vayan, iban. Si Dios decía, quédense, se quedaban. Eso lo vemos a lo largo de la Biblia. ¿Quién ha leído esa parte? En muchas partes de la Biblia dice eso. Entonces Israel siempre iba a las guerras con la anterioridad de que un profeta les confirmara. ¿Cuántos aquí nos movemos bajo la dirección de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos aquí nos movemos por emociones o esperamos que Dios nos dirija? ¿Será que Dios nos pastorea? ¿Será que estamos tomando decisiones a la ligera? ¿O consultamos a Dios si realmente debemos hacer lo que debemos hacer? Algo que quiero rescatar de esto que acabo de hablar es, nunca haga nada sin la dirección de Dios, porque puede que fracase. Nunca haga nada por emoción o porque su corazón se lo dicta o porque otro le diga. Espere que el Señor te dirija. Israel tenía ese concepto. No iban a la guerra hasta que el profeta o quien lo mandara tuviera la dirección de Dios. Entonces, repase conmigo las directrices de Samuel. Digan conmigo, espérenme 7 días. No hagan nada hasta que yo llegue y ofrezca holocaustos, sacrificios de ofrendas al Señor. Estos días pasaron. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, les hice leer, llegó el momento de la guerra. Llegó el momento de cumplirse lo que el profeta había dicho. Y dice la Escritura que los filisteos, ustedes lo pueden leer en casa, eran demasiados. Eran gentes muy fuertes y adiestrados para la guerra. Y dice la Biblia que los soldados de Saúl iban temblando detrás de Saúl porque sabían que ellos eran más poquitos que sus enemigos. La Escritura en uno de los versículos dice que los soldados se le desertaban a Saúl. ¿Dice o no dice? ¿Por qué se le desertaban? Porque sabían que su enemigo era más fuerte y más numeroso. Entonces Saúl no podía atacar. Había un valle, pero Saúl no podía ir a la guerra hasta que ¿qué? ¿Hasta que llegara quién? Samuel. Él no podía. Samuel claro se lo dijo, espérenme que yo llego. 7 días y no vayan, no hagan nada, no procedan hasta que yo no llegue a presentar sacrificios a su nombre. Era un momento de ansiedad. ¿Cuántos aquí se han sentido con ansiedad? La ansiedad, ¿qué es lo que genera la ansiedad? Cuando algo no llega, cuando nuestra oración como que no da resultado, como que nuestros ayunos parece que no está habiendo una respuesta. ¿Cuántas veces estamos ansiosos porque no vemos respuestas de Dios? O porque no sentimos nada, oramos y no sentimos nada. Viene la ansiedad, como que no llega la respuesta que Dios un día nos prometió. Saúl comenzó a pasar por esa ansiedad. Sus soldados comenzaron a desertarse
Comenzaron a haber más poquitos, y Samuel no llegaba. Repitan esa frase. Otra vez. 3 de la tarde, 4 de la tarde, Samuel no llegaba. Los filisteos estaban a punto de atacar. 5 de la tarde, Samuel no llegaba. Pero Samuel dijo que hoy, en el día 7º, iba a llegar. Saúl comienza a tomar una decisión a su nombre. Esto que les voy a decir, yo le aseguro que hay alguien aquí que necesita oír esto. Saúl era ese tipo de personas, esclavo de los resultados. Miremos los resultados desde ese momento. Su enemigo era más fuerte. Sus soldados se iban y quedaban más pocos. Los resultados del momento llevan a Saúl a cometer un grave error a su nombre. Dice la Biblia que Saúl dijo, bueno, ya que Samuel no llegó, vamos a hacer algo. Versículo 9 del capítulo 13 de Primera de Samuel. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Sabían ustedes que según la ley, la única tribu que podía ofrecer sacrificios mandada por Dios era la tribu de Leví? Levítico capítulo 1 versículo 5, si quiere dejarlo como referencia. Y Números capítulo 3 versículo 31 al 4. Está la prueba de que la única tribu que podían ofrecer sacrificios y presentar sacrificios en el altar era la tribu de Leví. A su nombre. Nadie más. Dios siempre tenía unos planos para todas las cosas. Y la tribu de Leví era la única tribu que podía ministrar en el templo. Ellos no tenían heredades. Ellos no tenían casas. Ellos eran únicamente para ministrar en el templo, para presentar sacrificios. Samuel pertenecía a la tribu de Leví. En Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 27 al 33, usted va a encontrar la genealogía de los levitas. Y en esa genealogía aparece Elcana. No se los voy a leer, apunten la cita, Primera de Crónicas 6, 27 al 33. Usted va a encontrar una genealogía de los levitas, y en esa genealogía aparece Elcana. ¿Quién era Elcana? ¿El papá de quién? De Samuel. Esto quiere decir que Samuel pertenecía a la tribu de Leví. Él podía, por Dios, sacrificar holocaustos a su nombre. Pero ¿qué dice la Escritura? En Primera de Samuel capítulo 9 dice que Saúl pertenecía a la tribu más pequeña que había. ¿Quién me dice a qué tribu pertenecía Saúl? ¿Estoy en una iglesia, hermano? Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, nada que ver con los levitas. Pero Saúl, al verse acorralado, el enemigo, listo. Sus soldados se fueron. Samuel no llegaba. Digan conmigo, los resultados de lo que estaba sucediendo llevan a Saúl a cometer un error. Y este error desencadena otros. Primero, ofrece sacrificios y holocaustos cuando no estaba autorizado. Se autoproclamó profeta. Se autoproclamó sacerdote porque los sacerdotes eran los únicos que podían hacerlo. ¿Pasa esto en nuestro tiempo? Sí, señores. ¿Cuánta gente se ven tan esclavos de los resultados? Yo me acuerdo cuando empecé en la iglesia, cuando uno se preparó para el bautismo. ¿Quién se acuerda de esa época? A ver si me equivoco con lo que voy a hablar. Yo me acuerdo que cuando yo me bauticé,
era esa fiebre, no sé si me entienden por ese dialecto, esa fiebre, esa ansia de orar por revelación. Y yo quiero el don, y pasaba horas orando, dame el don de revelación, yo quiero orar por milagros, yo quiero echar fuera demonios. Y era esa ansia de uno servir a Dios. Y pasaban los años, pasaban los meses, y a veces no pasaba nada. No había una voz, ni una paloma por ahí volando para decir que uno vio una paloma. Se le olvidaban a uno los coros. ¿Y cuántos hermanos, al ver que como que no se manifestaba nada en ellos, se autollamaron a la obra? Se autoproclamaron profetas, se autoproclamaron pastores, se autoproclamaron líderes cuando Dios no los llamó. ¿Sucede esto, sí o no? Gente que Dios no les revela nada, gente que Dios no los llamó al pastorado, gente que Dios no los llamó al ministerio de la alabanza, gente que Dios no los ha llamado aún. Como ven que no hay una manifestación en ellos, los resultados los llevan a falsificar y a intrometerse en las cosas que Dios no los llamó. Nuestra iglesia viene sufriendo hace mucho tiempo por hombres y mujeres que falsificaron el llamado de Dios y se autollamaron, se autoofrecían, hasta pagaban por que lo dejaran predicar, hasta pagaron para ser diáconos y presbíteros, hasta se proclamaron adoradores. ¿Y a dónde están? Muchos de ellos están en el mundo. Fueron muchos de ellos hasta excluidos, porque la motivación de ellos era el dinero, era la fama, era que la gente los aplaudiera. Pero cuando la obra de Dios los probó en lugares donde no había gente, cuando la obra de Dios los probó en lugares donde no recibían aplausos, decidieron renunciar, decidieron abandonar, y de ahí se probó quién se autollamó y quiénes realmente fueron llamados a la obra del Señor. ¿Quién está comprendiendo? Levante la mano. Yo les tengo una pregunta. ¿Has cometido el error de Saúl? ¿Los resultados te han llevado a hacer cosas que Dios no te llamó a hacer? Dios no te llamó a tal cosa, pero por usted no quedarse atrás, inventas cosas que Dios no te muestra. Hablas cosas que Dios ni siquiera te ha revelado, como dijo el profeta. Hablan vanidad de su propio corazón, pero yo no he hablado con tales, dice el Señor. Hoy en día nadie se quiere quedar atrás. Todo el mundo quiere revelar, todo el mundo quiere echar fuera demonios, todo el mundo quiere predicar. Todos quieren hacer algo, quieren que los vean, que los aplaudan. Pero mi pregunta es, ¿se autollamaron o fue Dios quien realmente los llamó? El tiempo nos ha enseñado a ver cuántos falsificaron su llamado. Gente que se revela, gente que no hace bien las cosas, si no es por una remuneración económica, si no es donde ellos quieren, no hacen la obra, no van donde Dios los manda, no hacen lo que Dios les manda hacer, a no ser que haya un incentivo económico o un incentivo de un cargo. ¿Hemos sido llamados realmente a la obra del Señor? ¿Hemos sido llamados realmente a lo que estamos haciendo? Por favor, pregúntese eso ahí y no me lo responda aquí. A su nombre. Digan conmigo, los resultados llevan a Saúl a autoproclamarse sacerdote, siendo de la tribu de Benjamín. Y no solamente cometió este error, va y ofrece sacrificios, y estando terminando el sacrificio, haciéndose el sacerdote, sacando pecho, yo también puedo. Porque hay gente que dice así, yo también puedo abrir mi iglesia, yo también puedo abrir mi propio ministerio, cuando Dios ni siquiera los llamó. Yo también puedo hacer lo que el pastor está haciendo. Puedes que tengas la teoría,
Puedes que tengas estrategias, pero si no tienes llamado, vas a fracasar. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Y sabe qué pasó? Iban a ser más o menos las 6 de la tarde. Y cuando terminó, cuando estaban apagando el altar, ya habían presentado sacrificios. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Llegó Samuel. Yo cuando leo esto, yo me gozo, hermano. Llegó Samuel. Él dijo que llegaba en el 7º día, pero no dijo la hora. ¿Desde qué horas comienza el día? ¿Desde las 0 hasta las? Él no dijo, a tal hora llego, no. Llego en el 7º día. Pero los resultados llevan a alguien, la ansiedad, llevan a alguien a cometer locuras. Si el Señor te prometió algo, aunque tarde, Él te cumplirá. Si Él dijo que iba a hacerlo, lo hará. No permita que los resultados de las circunstancias te hagan hacer cosas que no son de Dios. Yo me acuerdo que la primera vez que me invitaron a predicar fue a San Antonio del Táchira, Venezuela. De mi ciudad de Colombia son más o menos unas 8 horas a esa ciudad. Me invitaron a la frontera. Yo no sabía que era una revelación. Primera vez, cuando me subí a predicar, me acuerdo que el pastor me dijo, mire, aquí es así. Para que la gente ofrende, tienes que hablarles algo del cielo. Un ángel, una copa, un trono. Ilusiónelos y va a ver cómo la gente da. Y yo me rascaba la cabeza. Y decía, ¿y ahora cómo hago? Si yo no veo nada, yo no escucho nada. Y supuestamente me toca predicar, pero esta parte no la sabía. Y a veces uno por quedar bien, comienza a obedecer a esa, no sé cómo llamar eso, a esos resultados que el diablo pone, donde te ilusionan que tal vez te van a dar dinero, donde te ilusiona que tal vez el tanto por ciento es tuyo, si entra tanto, me decían. Pero yo tenía un papá que era cristiano, hacía ya 25 años, y me dijo una vez, aunque tengas que bajar la cabeza, ministre y dé lo que Dios te dé. Entrega y da lo que Él te dé. No por conveniencia, no para que seas levantado ante los hombres, sino agrada al Señor. Solo con 16 años aprendí que las cosas de Dios no se falsifican. Que es mejor que nos digan que no tenemos fuego. Uy, ese no es usado, ese Dios no habla con... No importa lo que la gente diga de usted, usted agrade al Señor conforme lo que Él te da. A su nombre sea la gloria. Pastor, es que si no hago así, nadie me invita a predicar. Es que si yo no hago lo que me dicen, nadie me invita y yo quiero predicar. ¿Cuántos hermanos son esclavos de los resultados? Y para que los inviten, usted hace lo que otro le dice o lo que el pueblo te incita a hacer. ¿Cómo vendes la palabra? ¿No te da vergüenza? ¿Cómo te atreves a vender los principios, como yo decía hace unos días? ¿Para aumentar tu fama? ¿O tal vez una pequeña remuneración económica? ¿Te atreves a falsificar el don de Dios, a manipular los dones? ¿Cómo te atreves a manipular un don? ¿O a hacer algo que Dios no dijo que hicieras? Esto fue lo que hizo Saúl.
los resultados lo llevaron. Para él no quedar mal con su ejército, él quiso ser el sacerdote. No importa que nadie te invite, el día que Dios te levante, te lloverán llamadas y Dios te levantará. Él lo hará. ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos lo creen? Levante la mano. Él lo hace perfecto. A su nombre sea la gloria. Cuando llega Samuel, es su olor a quemado. ¿Qué pasó? Huele a cuero quemado. ¿Qué pasó? Saúl ya hizo sacrificios. Ay. Y para estas, ¿a quién se lo dicen? A Samuel. Samuel le dice una palabra y resalto dos cosas. Primero le dijo, versículo 11, ¿qué has hecho? Díganlo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre? En el versículo 13 le dijo, locamente has hecho. Loco, le dijo. ¿Qué hiciste, Saúl? ¿Por qué no me esperó? ¿Por qué los resultados te llevaron a hacer algo que yo no te mandé? ¿Por qué las circunstancias te incitaron a hacer algo que yo no te ordené? ¿Qué locura has hecho? ¿Qué hiciste? Y yo sé que esta pregunta Dios la está haciendo a alguien aquí. ¿Qué locura estás haciendo? ¿Estás a punto de renunciar? ¿Estás a punto de hacer algo que Dios no te mandó? ¿Estás a punto de decir ya no puedo más? Y dice Dios, soporta, espera, porque yo dije que iba a hacer contigo algo grande. Sé paciente. No estás viendo el resultado que quieres. Espera, te dice el Señor. A su nombre sea la gloria. Cuando yo tenía 9 años de edad, me llevaron a una iglesia. Y había una multitud. Y ese día invitaron un predicador pentecostal. Y me dijo, traigan a ese niño allá que está jugando. Ese era yo. Y me subieron al púlpito. En esas iglesias en ese tiempo no se veía la revelación y las manifestaciones del Espíritu, a no ser que un evangelista viniera de otro lado. Y ese evangelista me dijo, niño, tú servirás al Señor. Dios te llevará a muchas naciones. Les hablarás a muchas gentes. Gente que nunca te conoció, tú les hablarás. Gentes aún mayores preparadas académicamente te escucharán, porque yo lo haré. A los 9 años fue esto. ¿Cuántos años tuve que esperar para el cumplimiento de esto? Fueron muchos años. Me acuerdo que cuando me dieron mi primera iglesia, yo tenía 18 años de edad. Me mandaron a una iglesia en el sur de la capital de Colombia. En esta iglesia solamente habían 2 miembros. La señora era sorda y el marido era ciego. Esos eran mis 2 primeros miembros. Cuando yo decía a su nombre, solo uno me contestaba. Me dijeron, vaya porque esa iglesia se va a cerrar y el único que está disponible, usted es soltero, usted es joven, vaya y mire qué hace. Esa noche, el frío en Bogotá es impresionante. Me tuve que arropar con alfombra, ¿se dice esto? Alfombra. Y me arropé y me envolví entre la alfombra y dormía en la alfombra de la iglesia. Amanecía picoteado de las pulgas. Y en medio de la alfombra yo le decía, con que esto era lo que tenías para mí. Naciones, multitudes. Así. Ustedes no saben cuánto yo peleé con Dios.
envuelto en esa alfombra sucia que se usaba en el día para la iglesia. Ustedes no saben cuántas lágrimas derramé mientras las pulgas absorbían mi sangre. Yo le decía, con que esto era el supuesto llamado. Buenísimo. Abandoné todo, Dios, mi familia, a tan temprana edad, para venir y me acostar en una alfombra llena de pulgas. Para tener 2 miembros, un ciego y un sordo, y ni siquiera eres capaz de sanarlos. Era una guerra. Dios ya sabía que en las noches se enfrentaba conmigo. Aguanté una semana y ese día alisté mis maletas que las guardaba en el baño de la iglesia. Y le dije, me voy. Vuelvo a mi casa, va a ser todo normal. Nadie me va a meter cuentos. No había dinero para pagar el local. La señora tenía que llegar el lunes a recoger el local. No había dinero. 2 miembros enfermos no tenían dinero para pagar. Sus diezmos no alcanzaban ni siquiera para el recibo de la luz. Alisté mis maletas y ese día fui a la sede nacional en Colombia y le dije al pastor, fui a buscar al pastor y no lo encontré. En esas me sale una anciana de la iglesia, esas ancianas de oración, esas ancianas que usted nunca las ve en un púlpito, pero son la columna espiritual de la iglesia. Son las que oran y lloran por la obra del Señor. Me confrontó y me dijo, ¿qué vas a hacer? Me dijo así, lo que Dios te prometió un día, Él lo cumplirá. Prácticamente me dijo, ¿qué locura vas a hacer? Eso fue lo que me quiso decir. ¿Cómo esta anciana sabía lo que yo estaba pasando? Me confrontó y me dijo, ¿estás loco? ¿Qué vas a hacer? Si Él prometió que lo haría, lo hará. Llegué con esa incertidumbre al otro día, listo para entregar las llaves del local. Llegó una señora de otro ministerio cristiano. Entró y me pidió oración. Yo no sé si a usted le han pedido oración cuando usted está desanimado. Levante las manos. Sí. La persona habla y uno, ¿le ha pasado? Si usted no quiere nada, ni que se le acerquen. Yo estaba así, yo estaba desanimado. Y llega esa señora y me cuenta un montón de problemas. Yo, tremendo. Yo no sabía ni lo que me estaba diciendo. Oré por ella. Cuando se iba a ir, me dijo, ay pastor, casi se me olvida, me dijo. Anoche yo vengo a esta iglesia pequeñita, fea, pero el Señor me dijo que trajera mi diezmo aquí. Pero como era un barrio humilde, yo dije, bueno, algunas monedas irá a meter ahí al cofre. No, señores, no eran ninguna monedas. Era un diezmo muy grande de una propiedad que ella había vendido. Ese día se pagó el local, muchos meses adelantado. Se compraron las sillas que faltaban. Desde ese día el Señor comenzó a glorificarse en esa iglesia. Fue la iglesia que pastoreé donde hubo más juventud. Fue algo precioso esa experiencia. Pero casi los resultados me llevan a cometer una locura. Yo no sé a quién le voy a decir esto, pero así dice el Señor. Quédate quieto. No caigas en pecado. No lo hagas. No renuncies. Soporta. Tal vez no están viendo tu esfuerzo. Tal vez mereces más. Pero dice el Señor, yo te prometí que te levantaría y yo lo voy a hacer, dice el Señor. Yo prometí que te iba a ayudar, que no te abandonaría. Yo estoy contigo, dice el Señor. Soporta. No seas esclavo de los resultados. No seas esclava de los resultados. Pastor, pero yo no veo las promesas. Espera, Saúl. No hagas lo que Dios no te mandó a hacer. A su nombre sea la gloria. Saúl perdió el trono por esa locura.
Y Dios se lo dio a otro por no esperar. He escrito esto y quiero dárselo a ustedes en esta hora. ¿Cuántos al no ver los resultados que ellos anhelan, en vez de esperar en las promesas y en la fidelidad de Dios, comienzan a usar sus propios esfuerzos y estrategias para atraer el favor o la bendición o presencia de Dios, y aún afectan a los que están con ellos? ¿Recuerdan lo que está escrito en Éxodo, capítulo 32? El pueblo se desesperó porque no veían ¿a quién? A Moisés. ¿Moisés estaba ¿dónde? ¿En el monte Sinaí? ¿Llevaba cuántos días? 40 días iba a cumplir. Y la gente comenzaba a decir, el viejo ya se murió. ¿Cómo va a aguantar ese viejo allá arriba? Canoso, viejo, ¿qué se va a aguantar allá sin comer 40 días? ¿Y a quién presionan? A Aarón. Y lo comienzan a presionar. Aarón, ¿dónde está Moisés? Nos abandonó. ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? Y presionan a Aarón. Y Aarón, como ve que la gente se revuelca, que la gente se quiere como rebotar, se deja manipular y da la orden. Reúnan todo el oro y háganse ¿en qué? Háganse en un becerro de oro. Los resultados llevan a Aarón a cometer un error. ¿Cuántos dirigen iglesia? Pastores, levanten sus manos. ¿Cuántos predican aquí? Levanten la mano. Esto es para ustedes. Escúchenme. El pueblo no te puede presionar a lo que ellos quieran. Deles lo que Dios les da. Pastor, pero es que si yo no les doy lo que ellos quieren, se me van para otro anexo. Se me van para otra iglesia. Si no les traigo al predicador que ellos quieren, no me ofrendan aquí. Y muchos ceden a la presión del pueblo por caprichos o porque son un pueblo fetichero que odian la palabra y gustan ser entretenidos. Y tú les das lo que ellos quieren y en vez de alimentarlos, los estás mal acostumbrando. Por eso es que hay gente que solo sigue hombres. Si el pastor es cambiado, ellos van allá. Y van a donde va el pastor, pero nunca son ovejas de un solo redil. ¿Por qué? Porque hay hombres de Dios que se están dejando presionar. Y como ven que la gente se les deserta, como Saúl, como veo que los soldados se le desertaban, dicen, ¿y ahora qué hago para que se queden aquí? Pues voy a hacer lo mismo que hace el otro. Y comienzan con las locuras en la iglesia. Locuras, cosas que Dios nos revela. Cosas que no es necesario. Yo he escuchado revelaciones así. Aquí hay alguien que quiere comer helado. ¿Quién es? Venga acá adelante, Dios te va a dar un helado. ¿Qué es eso? Dios nunca va a revelar cosas inútiles. Dios revela conforme su propósito y cosas especiales. Por favor, ¿quién está falsificando el don de Dios? A su nombre sea la gloria. Pero como a la gente le encanta, como llega más gente, como hay más dinero, dejémonos presionar, dejémonos llevar por la corriente. Usted le va a dar cuenta a Dios. Tarde que temprano estarás frente al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores, dijo el apóstol Pedro, y le daremos cuenta de todo lo que estamos haciendo. Bendito sea el Señor. No te dejes esclavizar por los resultados. Pastor, pero si no lo hago así, la gente se me va por otro lado. Yo le aseguro que si comienzas a andar al margen de lo que Dios quiere, aunque se le vayan 10, Dios va a comenzar a traerte un rebaño que ame la palabra. Un rebaño que ame las cosas de Dios. No por una emoción, sino que se enamoren de Dios realmente. Yo le aseguro que Él, si Él te llamó, Él te proveerá el dinero para usted pagar los gastos. Si Él te llamó, Él va a preparar tus campañas. Él lo va a hacer. ¿Sí o no, iglesia?
Y no solamente pasa en la iglesia, en el hogar también, en el trabajo. Yo sé que Dios está hablando aquí. Y aquí hay personas que están a punto de tomar decisiones por las circunstancias. Eso se llama esclavo de los resultados. Aquellos que hacen cosas de acuerdo a lo que está pasando, pero no esperan la guía de Dios. A su nombre. Escuche aquí, porque con esto quiero terminar. A su nombre. Estos se autollaman solo porque tienen alguna capacidad humana, pero sin la aprobación de Dios, exigen o se creen merecedores de dádivas o cargos o reconocimientos, y cuando no lo logran, dejan de hacer sus supuestos llamados, o sea, paralizan sus actividades como objeto de venganza. ¿Cuántos hermanos saben hacer cosas para Dios? Pero como no se les da lo que ellos quieren, o el reconocimiento o el cargo, se sientan en la silla y no hacen nada. Y son gente que predica, gente que sabe tocar instrumentos, gente que sabe hacer la obra, pero como no se les da lo que supuestamente merecen y no esperan el tiempo de Dios, como que se vengan de la iglesia. Ahora no hago nada. ¿Los ha visto? Que para que aprendan a saber que yo sí hago falta aquí. Y no ayudan, no se acercan, no hablan con el pastor. ¿Usted a quién cree que le está haciendo eso? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? Usted se lo está haciendo a Dios. Porque eso que Dios te dio no es suyo. Esos dones, ese talento, Dios se lo dio para que le sirvas como sea. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre sea la gloria. Yo les digo, iglesia, esto es tan maravilloso. Y por último, escuchen aquí. La Biblia está llena de gente que era esclava de resultados. ¿Se acuerdan la esposa de Abraham? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el problema de ella? No podía tener hijos, pero Dios le dijo. Y ella soltó la risa. Pasó varios meses y no quedaba, todos los días se miraba al espejo. Claro, no me miran a mí porque van a pensar que esta ilustración no es verdadera, ¿no? Necesito un flaquito aquí para que me ayude. Todos los días se miraba al espejo y nada. Nada. Dios se le olvidó. Dios me dijo que me iba a dar un hijo. Digan conmigo, esclava de resultados. Ustedes saben qué hizo. Dijo, no, pues como Dios como que se le olvidó. Agar, ven aquí. Ve y acuéstate con mi esposo. A ver si el hijo que nazca de ti es el que Dios me prometió. Y la circunstancia la lleva a cometer el peor error. Porque por ese error hasta el día de hoy hay guerra entre los palestinos y los israelitas. Por culpa de una mujer esclava de resultados que no supo esperar el tiempo, manda a su esposo a pecar. O prácticamente no a pecar, era algo tal vez lícito. Pero manda a su esposo a hacer algo que no era necesario, porque lo que Dios promete lo cumple. Y nace Ismael, el padre de los palestinos. Y por eso, allá están las guerras. Los palestinos quieren quitar del mapa a Israel. Guerra y guerra por una mujer esclava de resultados. Repito, no sé qué estás a punto de hacer, hermana. No sé qué estás a punto de hacer, siervo de Dios. ¿Qué cosas hay en tu cabeza que los resultados y las circunstancias te están llevando a hacer algo? Y Dios hoy en esta palabra te confronta. Y te dice, no, Señor. Si realmente yo fui quien te llamé, espera. Ahora, no puedo terminar este mensaje sin derribar un muro. Voy a derribar un muro. ¿Puedo? Tranquilo que sí es el de aquí también porque nos vamos para el plaza, ¿verdad? Pero escucha aquí. Hablo de un muro espiritual. ¿Cuántos creen que Dios llama? ¿Y qué tal?
Hay gente que ha salido revelada. Yo creo en las revelaciones. Yo oro por revelación del Espíritu Santo. Pero ¿qué tal si la fuente de la revelación no es de Dios? Y si te han ilusionado algo que Dios no habló. En la iglesia hay mucha gente ilusionada. ¿Quién sabía eso? Sí. Hay gente que otros los ha ilusionado y están esperando el cumplimiento. Dios, ¿por qué te demoras? Y Dios te manda a decir, yo no lo dije. Uy, uy, uy. ¿Por qué esperas en algo que yo todavía no te prometí? ¿Por qué no te atreves a discernir? Dice el Señor, peleas conmigo. ¿Y por qué no miras la fuente de quien te lo dijo? No, pero es que yo salí revelado, que me iba a llegar tal cosa. Dice el Señor, te pudieron labrar muchas cosas, pero ya te pusiste a pensar si fui yo, dice el Señor, o fue solamente un momento de ilusión o de emoción, o tal vez manipularon el don para que ofrendaras, o manipularon el don para que te sintieras emocionado. Pero dice el Señor, yo todavía no te he prometido nada. Y hay otros que sí, y ya se les cumplió. Pero hay otros, y yo le pido a los pastores que hablen esto en sus púlpitos, que le digan a la gente, antes que blasfemen de la iglesia y blasfemen del Dios, que le diga a la gente que disciernan de qué fuente reciben las supuestas palabras proféticas y revelaciones. Porque hay gente que dice, yo fui revelado y no se cumplió, parrán de mentirosos. ¿Quién ya escuchó eso? Y nos hablan de mentirosos y nos dicen que la iglesia no es de Dios, pero resulta que la iglesia sí es de Dios, sino que hay gente que emocionada tira palabras que nunca se cumplen. Y pueden acertar en algunas, pero no se cumplen. Y hay hermanos desilusionados. Pastor, usted no me deja subir al púlpito. Dios te va a matar porque Dios salí revelado que yo tenía que subir. ¿Será que lo que Dios da es para pelea, para confusión? ¿Me está comprendiendo, iglesia? Por favor, disciernan quién les está hablando. Pidan discernimiento de espíritus, uno de los dones del Espíritu Santo. Cuando tienes discernimiento, tú sabes si lo que estás escuchando procede de Dios o no. Dice la Biblia, y el Espíritu da testimonio de sí mismo. A su nombre. ¿Quién dice gloria al Señor? Ahora, escúcheme, si Dios te prometió, si fue Dios, espéralo. Cuando Dios te llama, ninguna fuerza humana usted debe hacer para que se cumpla. Cuando Dios me llamó y cumplió el llamado, ese año mi papá quedó sin trabajo. Ese año yo no pude ir al colegio. Ese año algo pasó y justo ese año todo se dio para yo comenzar a ir y quedarme y lavar los baños de la iglesia. Dios permitió ese año de crisis para yo conocer esta iglesia. Dios preparó todo sin ninguna fuerza humana. Yo no fui y le dije, pastor, heme aquí, yo quiero. No, el mismo Dios me atrajo a su propósito. Si Dios tiene algo contigo, el mismo Dios va a provocar algo para que usted le sirva. Gloria a Dios, iglesia. A su nombre. Hay gente resentida en la iglesia que porque no lo dejan cantar. Al pastor, en Colombia hay un dicho, el pastor le tiene cuello. ¿Cómo se le llama aquí? No, cuando hay un conjunto que el pastor tiene preferido. ¿Cómo se le llama aquí? El pastor tiene sus favoritos. Hay gente que es así. Puede que el pastor tenga sus favoritos, pero dígame, si Dios te llamó, ¿alguien lo puede impedir? El día que te toque, sea quien esté, Dios tocará su corazón. Espéralo. No se ponga a ofrecerse. No se ponga a hablar mal de nadie para querer usurpar el lugar de Él. Quédate quieto, dice el Señor. Yo cumpliré. Yo cumpliré. Yo cumpliré. A su nombre sea la gloria. Quiero terminar con un versículo y se los voy a dedicar a toda la iglesia. Levante la mano. ¿Quién todavía lo espera en algo? Levanta la mano.
¿Quién está esperando algo que todavía usted ni siquiera ve ni los indicios de eso? ¿Sabe qué me dice el Espíritu que les diga? ¿Se acuerdan cuando no llovía en el tiempo de Elías? Y Elías se subió a la montaña y se quedó mirando y le dijo al que estaba a su lado: ¿qué ves allá? Ve una nubecita. ¿Del tamaño de qué? Elías dijo: corra, va a llover. Y el Señor te manda a decir esto: aunque no veas indicios, ya la pequeña nube viene, la bendición ya se avecina, ya viene. Espérese. Gloria a Dios, iglesia. ¿Quieren recibir una palabra profética? Aquí les va. Habacuc capítulo 2. Habacuc. Pastor, ¿dónde queda Habacuc? Habacuc capítulo 2, versículo 3. Oh, bendito es el Señor. Bendito es el Señor. ¿Encontraron? Leámoslo minuciosamente. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Digan conmigo: y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué cosa? Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Quién recibe esa palabra? Él lo cumplirá. Yo no sé a quién le estoy hablando. Puede que en algunos corazones esto no cause un impacto, pero yo sé que hay alguien que Dios le trajo hoy para escuchar esto. Alguien que estaba a punto de tomar una decisión porque otro le dijo, o por los resultados que ves. Dice el Señor: espérate, deja de ver humanamente, quédate quieto. No lo hagas, dice el Señor. No te dejes llevar por las emociones de tu corazón o porque otro se lo diga. Espera, dice el Señor. Si yo hablo de esta manera es porque el Espíritu de Dios pone esto aquí y me dice: habla, dile que se espere. Yo voy a cumplir y tengo todavía un propósito más que hacer contigo aquí. Aún no he terminado mi propósito en tu vida. Te podrán ofrecer cosas mejores, pero mi voluntad hay veces no es la tuya, dice el Señor. ¿Quién me está comprendiendo? Quiero leerles esto, pero solo se lo voy a resumir. ¿Sabe cómo empezó la iglesia pentecostal? No hablo de Dios es amor ni de otra iglesia pentecostal. ¿Cómo empezaron los pentecostales? Esto comenzó en Estados Unidos, en la calle Azusa. ¿Cómo empezó los pentecostales? Un hombre, un afroamericano, en el año de 1905, hambriento de Dios, comenzaron a orar. Fueron expulsados de la segunda iglesia bautista de Los Ángeles porque creían en los dones y en el bautismo con el Espíritu Santo. Al pastor de esa iglesia no le gustó y los expulsó y se fueron a orar. Después, este señor William Josey Seymour, un afroamericano, comenzó a orar porque creía en la manifestación del poder. ¿Sabe dónde oraba él? En una bodega vieja donde guardaban materiales de construcción. La oficina de él, ¿sabe cuál era? Una caja. Agarraba una caja de cartón o de madera
y se la colocaba encima de la cabeza para que nadie lo viera. Y mientras la gente llegaba, oraba debajo de la caja. ¿Cómo lo ven? Pero cuando ese hombre salía de la caja y subía al púlpito, la gente en la calle caía, se bajaba de los carros sin escuchar el mensaje, se tiraban a la calle llorando, arrepentidos. Era tal avivamiento que la gente tan solamente con llegar a ese sitio lloraban y se arrepentían de sus pecados. No había radio, no había televisión, pero lo que los atraía era la presencia de Dios que había en ese lugar. Millones viajaban de todo el mundo para el gran avivamiento que hubo en el año 1905, allá en Estados Unidos. Así empezamos los pentecostales. Hoy en día, ¿qué nos estamos inventando para atraer gente? ¿Qué queremos hacer para que la gente venga? ¿Obras sociales? ¿Qué estrategias estamos usando antibíblicas con tal que se nos llene la iglesia? Iglesia del Señor, que los resultados no nos hagan hacer cosas que no son de Dios. Busquemos la presencia de Dios y la gente vendrá sedienta, sedienta, sedienta de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A su nombre. Que la gente cuando venga a nuestra iglesia diga, no sé qué hay aquí, pero aquí me siento bien. Aquí algo me cambió, me transformó. Que cuando la gente venga, no sea porque se le ha manipulado la mente, que sí se va a sanar, cuando usted y yo sabemos que hay unos que se sanan y otros no. Porque el milagro de Dios es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros y muchos de los que están aquí todavía no se han sanado? Pero sigues aquí porque te enamoraste de Dios, porque te gusta la presencia de Dios. Iglesia del Señor, busquemos la presencia de Dios. Pastores, presencia de Dios. Y vas a ver que aún en las calles no aguantarán. Y va a jalar, la presencia de Dios jala al sediento, jala al pecador. Por eso en muchas iglesias la presencia de Dios ya se fue y tienen que usar una rosa, un poco de sal, un jabón. Tienen que usar algo como gancho para atraer a la gente, porque se fue ya la presencia de Dios. Tienen que usar sermones laicos con cada detalle para atraer gente de dinero, porque si no, la gente no va. Tienen que tener grandes orquestas. Ojalá Dios nos dé una orquesta aquí grande. Pero que eso no sean los ganchos para atraer la gente. Que eso no sea la excusa. Oye, ahora sí se nos va a venir la gente. Que Cine Plaza, que ahora sí tenemos el Cine Plaza y va a venir mucha gente. Que esa no sea el gancho. Que el gancho sea la presencia de Dios. La presencia de Dios. Aleluya. Que convierte y regenera al pecador. A su nombre sea la gloria. No importa el lugar donde estemos, pero que la gente donde llega, si sea un piso de tierra, diga, aquí es diferente. Aquí hay algo nuevo. No hay lujos, pero hay algo especial dentro de mí. Y va a ver cómo Dios te bendecirá. Predicadores, hagan lo mismo. Llénense de la presencia de Dios. No se compare con nadie. No se sienta mal si usted no es de mucha letra. Pastor, no me sé versículos. ¿Cómo preparo un mensaje? No se sienta mal. Sigue leyendo, sigue estudiando, pero llénese de la presencia de Dios. Si Dios no te revela, no te sientas inferior a otro. Si Dios no te habla, no importa. Qué mejor revelación de la palabra de Dios. Aquí está la mejor revelación. Sigue predicando. Ora por los enfermos. Sigue evangelizando. No te sientas más pequeño que otro. A su nombre sea la gloria. Y si no valoran lo que haces, Dios lo valorará. Si no te invita porque tú no haces lo que ellos quieren, no importa, dice el Señor, te abriré otra puerta, pero seguirás predicando mi palabra. Haz lo que yo te mandé a hacer. No te dejes llevar por los resultados. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Predica. Ora y hazlo para mí, dice el Señor, y te bendeciré.
Y yo sé que aquí hay gente que debe pedirle perdón a Dios en esta tarde. Y no te voy a hacer pasar aquí al frente, no. Pero yo sé que hay obreros aquí que le tienen que decir: Señor, perdóname. He sido esclavo de los resultados. He sido esclavo de los resultados. Nos desanimamos cuando vemos poquita gente. Pero ¿quién dijo que Dios nos mandó a llenar iglesias? 1 o 2 para Dios es lo mismo. No te desanimes por lo que estás viendo, por lo que está pasando. Tal vez te esforzaste tanto y esperaste que el pastor te dijera: wow, qué bueno. Tal vez el pastor no te dijo nada. Tal vez nadie está viendo tu esfuerzo. Tal vez nadie ve cómo limpiaste el baño. Pero dice el Señor: estoy viendo todo lo que haces para mí y yo te voy a recompensar. Yo te voy a recompensar. ¡Aleluya! A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive, iglesia? Dios está sanando corazones heridos aquí. Gente que está resentida. Dice el Señor: no se resientan. No huyan cobardes. Quédense inquietos. Síganme sirviendo como están. En aquel humilde lugar opuesto donde te puse. Quédate ahí hasta el tiempo que yo lo diga. Que no te mueva tu decisión de corazón. Cuando yo te quiera mover, dice el Señor, yo haré todo y entenderás que soy yo. Póngase de pie. ¿Quién recibe esta palabra? Pastores, sierva de Dios, esto cambió mi vida a mí. Esto cambió mi vida. Hace un tiempo estaba evangelizando y la iglesia no tenía cómo darme mi sustento pastoral. Pasó un mes y nadie me daba mi sustento. Y yo dije: voy a renunciar. ¿Qué se cree la iglesia? ¿Que yo tengo tiempo para perder? Y el Señor me confrontó en la noche y me dijo: ¿por eso me sirves? ¿Por dinero? Pensé que me amabas, me dijo el Señor. Yo le dije: Señor, perdóname. Y apenas llegue ese dinero a mi mano, yo te lo ofrendaré a ti. Y cuando esa noche le pedí perdón, justo al otro día, me dicen: vaya y recoja tu sustento pastoral. Yo fui, así como lo tomé de mi mano, sin decirle a nadie, lo coloqué en el alfolí. Y le dije: Dios, si es por dinero, quítame. Pero aquí está, esto es tuyo. Y tú me enseñaste. Después de ese día, Dios comenzó a bendecirme. Ustedes no saben las bendiciones que he recibido. Dios está probando a muchos de ustedes. Dios está permitiendo cosas, que gente se levante contra ti, hasta que mismo las autoridades de la iglesia no vean tus esfuerzos. Dice Dios: yo estoy provocando esto porque quiero saber por qué estás aquí. Quiero saber por qué me sirves. Si es por un cargo, por un dinero, porque realmente me amas y amas las almas. Dios quiere saberlo. Si los resultados son los que te hacen seguirme, o porque me amas. Es una experiencia que les cuento de tantas experiencias en años atrás. Y yo le digo: pastores, vale la pena servir a Dios. Y el día que ustedes llegasen a ir, aunque las leyes del Paraguay y la ley del trabajador arropa y ayuda a aquellos que también ayudan a la iglesia, sepan que todo lo que están haciendo es para Dios. No traten de destruir la obra y de cobrarle a Dios lo que Él te dio por gracia. Porque más adelante darás cuenta a Dios. Yo quiero preguntar en esta hora, ¿habrá alguien aquí que usted diga: pastor, Dios habló conmigo en esta tarde? No me digas qué ibas a hacer, pero Dios te mandó a decir: quieto, espérame, espera, Saúl, no hagas eso. Yo voy a llegar, aunque tarde, pero llego. ¿Le gustaría que llore por usted? Dios habló contigo, necesitas fuerzas. Pastor, los resultados me están llevando a hacer algo
voy a orar por ti. Y entenderás el porqué de las cosas. Dios te bendiga, siervo de Dios. Si es usted, si quiere venir, pondré la mano sobre su cabeza. Si se quiere quedar en la silla, no hay problema. Pero si usted dice, pastor, necesito fortaleza espiritual, yo voy a orar por usted. Le voy a pedir al Señor que te fortalezca y te dé esa fuerza para que esperes el momento del cumplimiento de sus bendiciones. Bendito es el nombre del Señor. Dios te bendiga, usted que está pasando. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, siervo de Dios. Dios te bendiga, sierva del Señor. Algo está cayendo aquí. Algo muy dentro de mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Oh, algo muy dentro de mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Oh, su gloria está aquí. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, aquí estamos delante de ti. Perdona, Señor, si hemos sido esclavos de resultados. Si los resultados nos están llevando a cometer decisiones equivocadas. Perdona, Señor. Muchos de ellos están aquí al frente. Te pido que los des fuerzas. Dale fortaleza a tus siervas y a tus siervos. No permitas, Señor, que los resultados los lleve al fracaso, a la miseria, hasta mismo al pecado. No, Señor. Yo te pido por ellos. Dales fuerza, Señor. Dale fortaleza ahora. Que ellos, Señor, hoy puedan recibir esta palabra y puedan perseverar y esperar el tiempo, porque lo que tú prometes se cumple, Señor. Dale fuerza a tu iglesia, dale fortaleza. Yo te lo pido, Padre, y levanto mi mano aquí como ministro de Dios y oro por tus siervos, oro por tus siervas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dele el aplauso al Señor.